41 años se cumplieron el pasado viernes de la Constitución española. La celebración coincide con un momento en el que desde varios sectores se demanda una reflexión sobre sus artículos, incluso se piden algunos cambios. Hemos cuestionado a los parlamentarios canarios sobre esta posible reforma. Que hay que reformarla para fortalecerla, no para que otros aprovechen para querer destruir este proyecto de convivencia común. Es un documento que habría que modificar en algunos aspectos. No estamos en el mejor momento, ¿eh? Sí, yo creo que después de 40 años es necesario que la Constitución se modifique, es necesario el consenso. Que nuestra Constitución sea un elemento vivo, un elemento que se adapte al tiempo, a los momentos y a las necesidades de la sociedad. Más que hablar de modificación, tendríamos que saber qué modificación es la que se quería hacer, y desde el Partido Popular entendemos que en este momento no procede ninguna. Ahora, ¿existe el consenso y la tranquilidad política en estos momentos en España como para que se plantee esa posibilidad? Pues parece que no, ¿no? Es cierto que la sociedad avanza mucho más rápido que las normas y es cierto también que cuesta actualizar una norma, por lo tanto es evidente que la Constitución requiere una reforma. Garantizar presupuestariamente determinados derechos sociales. Tenemos el caso, por ejemplo, de la dependencia, que es un derecho, pero que luego en los presupuestos no cuenta con partida. No es posible concebir que nuestros fueros, y entre ellos nuestro régimen económico y fiscal, permanentemente sea en función de la respuesta que dé el color político que gobierna en España. Que hay que blindar los derechos de la ciudadanía, es decir, no puede ser que queden al albur del partido político de turno el que la gente tenga pensiones o no, el que la gente tenga pleno derecho a la vivienda, a la sanidad o al empleo. Una república, pero aspectos más concretos y que aterrizan en la realidad canaria, sin duda alguna, elementos como la consideración de región ultraperiférica de Canarias. Tendríamos que tener muy claro qué es lo que queremos cambiar, por qué, pero sobre todo contar con el consenso preciso. El tema de la corona, pero también elementos como puede ser el título 8º de la Constitución, es decir, todo ese engranaje que hace posible el Estado de las autonomías. Durante todos estos años ha habido una serie de conquistas sociales en España que deberían estar plasmadas en la Constitución. Se me viene a la cabeza, a bote pronto, el matrimonio igualitario. El que exista ese Estado de las autonomías que realmente sí que reconoce la diversidad, la pluralidad de nuestro país. Ha sido la Constitución española una pieza fundamental para la convivencia en paz y para el desarrollo económico y social de nuestro país. Cuando se elabora era un momento complejo, salida de una lamentable dictadura de muchísimo tiempo, y hubo que hacer muchísimas renuncias para tener algo que, sin ser la que cada uno quería, pudiera representar a todos. Que la Constitución no ha sido un regalo, ha sido una conquista, que es imperfecta efectivamente y que hay que modificarla y mejorarla también. Nosotros estamos por eso dentro del diálogo. Bueno, pues la unidad de todos los españoles y la convivencia pacífica de todos los españoles. Son las reglas de juego que nos hemos dado en este caso todos los españoles y las españolas para convivir, para tratarnos entre nosotros entre iguales. Fue un ejemplo de dar un paso al frente y olvidar o perdonar muchísimas cosas. Ahora toca otra etapa, es otra fase en este país. Y en Buenos Días Canarias vamos a seguir recordando cómo se vieron esos primeros momentos en los que se gestó la Carta Magna, la Constitución Española de 1978. Esta mañana nos acompaña Esther Tellado, que formó parte de esas Cortes Constituyentes. Señora Tellado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo se recuerdan 41 años atrás la gestión, cómo se gestó la Constitución Española? Pues yo lo recuerdo con momentos muy interesantes. Fueron momentos bastante conflictivos también, porque hubo que poner, cuando desde el año 75 pues teníamos un cierto temor para ver cómo podíamos afrontar el futuro, pero afortunadamente en aquel momento existían personas que se dieron cuenta o nos dimos cuenta de la responsabilidad tan grande que era seguir adelante intentando lo más posible cambiar España y tener nosotros unas leyes que nos sirvieran para gobernarnos, ya que las que habían acabado ya estaban obsoletas. Y entonces pues fue el momento de crear la Constitución, que fue muy interesante, muy apasionante, difícil, porque fue muy difícil muchas veces poner tantos partidos con tantas ideologías distintas
de acuerdo, pero al final se logró. Incluso llegaron a ser amigos, como todo el mundo sabe, Santiago Carrillo y Fraga, que fueron los dos extremos, pero aparte de ellos dos, que es lo más notable de todo, hubo entre todos los partidos, hubo una gran armonía. A Esther Tellado la conocemos bien por toda su ingente acción social que ha realizado a lo largo de toda su trayectoria, pero además es que es la primera diputada canaria de la democracia. Eso es fundamental porque fue pionera. Muchas veces se olvida el papel de las mujeres, eran pocas, eran 27 entre diputadas y senadoras con respecto a 570 hombres, pero tuvieron un papel fundamental por eso, por la importancia que suponía que hubiera mujeres también en ese momento de la historia de España, ¿no? Fue importante, pero no fue tanto como nosotros pensábamos que iba a ser, porque cuando efectivamente llegamos al Parlamento, llevábamos llenas de ilusiones, de lucha para conseguir muchas cosas que se consiguieron, pero quedamos un poco, muchas veces las mujeres, aunque en los grupos parlamentarios exponíamos lo que queríamos conseguir y los artículos que queríamos proponer en la Constitución, nos aprobaban que sí, pero luego llegaba el momento y como la mayoría siempre son las que tienen la voz cantante, pues quedaban un poco olvidados. Pero señora Tellado, hoy con 90 años, que hay que decirlo, cuando ve por ejemplo ese hemiciclo donde ya también las mujeres ya tienen una representación importante, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Pues una gran alegría pensar que de 27 que éramos, hoy día hay un 40%, creo que es de mujeres, afortunadamente, mujeres jóvenes, luchadoras, de todos los partidos, con todas las ideologías, pero con muchas ganas de sacar España adelante. A mí me da muchísima alegría ver ese hemiciclo y lo vivo con mucho entusiasmo cada vez que lo veo y vivo con mucho interés. Claro, eso es por la parte que toca la necesaria paridad, en la que se va ganando poco a poco, se va aumentando, pero luego hay cuestiones que a lo mejor imagino que observa con otra perspectiva, que en su momento hubo mucho compromiso para llegar a acuerdos. Yo no sé cómo observa la situación a día de hoy. Estamos a punto de empezar una nueva ronda de contactos para tratar de formar gobierno y parece que el consenso tan necesario ahora no está cerca de alcanzarse, ¿no? Nunca fue fácil. El consenso y el acuerdo nunca fue una cosa fácil, pero se logra después de sentarse varias horas en una mesa, discutir. Y yo, francamente, lo que no entiendo es que un partido se levante de la mesa porque no esté de acuerdo con unos puntos. Me acuerdo que en aquella época se había que estar 8 horas, 10 horas, 12 horas, nadie se levantaba de la mesa hasta que se llegaba a un acuerdo, cediendo de ambas partes. Yo entiendo que el consenso es difícil, pero si se propone y si hay voluntad de conseguirlo, se logra. Eso es indudable. Hoy día siempre ha habido en la oposición con el gobierno pues una serie de enfrentamientos, porque es lógico, la oposición quiere enfrentar al gobierno porque quiere llegar. Pero es que hoy día hay una agresividad muy fuerte y unas miradas. Antes nosotros teníamos distintas opiniones, todos, como es lógico, distintas ideologías, pero luego salíamos y éramos unas personas con un trato no normal. Ahora mismo, por ejemplo, esto que ha ocurrido en el Día de la Constitución, porque habían 3 partidos juntos hablando y riéndose, ha sido una noticia bomba. Algo que yo entiendo natural. Precisamente están en el momento de la concordia. Están celebrando un acto de 41 años de concordia y de paz y de encuentro. Pues es lógico y natural que los partidos hablen de cosas ajenas a la política en aquel momento y estuvieran contando algo que fuera gracioso. Es natural, yo eso lo veo muy natural que ocurriera. Bueno, precisamente personalidades de distintas ideologías han suscrito hace tan solo unos días un manifiesto precisamente para solventar, a ver si de alguna manera paliar esta situación de bloqueo político que se está viviendo actualmente, señora Tellado. Además, ¿qué es lo que está impidiendo que no llegue quizás a ese consenso, a esa concordia del pasado? Porque sí es verdad que en ese manifiesto suscriben esa apuesta por la gran coalición. Sí. ¿Es posible que 2 grandes partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular se puedan entender? Nosotros lo deseamos. Y en el manifiesto lo ponemos claro, pero yo veo que la cosa va a ser muy difícil, aunque ahora ya parece que van a llegar, bueno, no van a llegar, yo creo que Esquerra Republicana pues, se azteca y tengamos el gobierno que tengamos. Pero dice usted que no durará mucho, ¿no? Yo pienso que no. ¿Qué estima que no durará mucho? Yo pienso que no. Con tantos partidos formando parte de un arreglo va a ser difícil. Pero en fin, lo importante es tener un gobierno y arrancar de alguna manera, porque no podemos seguir como hasta ahora, con unos presupuestos ya agotados y en unas condiciones
que nos hace falta un gobierno que pueda, que no sea en funciones, sino que tenga todos los derechos para poder sacar leyes nuevas. Claro, la cuestión está en eso que apuntaba, señora Tellado, el hecho de que quizá no sea tan largo como pudiera parecer, sobre todo porque vendrá condicionado por esa cantidad de partidos con sensibilidades tan diferentes. Esto puede lastrar y eso también sería peligroso hasta cierto punto, ¿no? Muy difícil, lo veo difícil, pero nada es imposible. Si hay buena voluntad por todas partes, tal vez se consiga. Tal vez se consiga. No la vemos muy. Bueno, en cualquier caso hemos hablado de una Constitución que hemos escuchado que en determinados casos tiene que ser reformada, señora Tellado. ¿Fue una Constitución que nació con visión de futuro o una Constitución que en determinados artículos se ha quedado obsoleta? Bueno, nació con ganas de futuro y con ideas de futuro la Constitución. Lo que pasa que efectivamente aquella sociedad y esta, pues hay muy poco parecido. Entonces hay muchas cosas que hay que, yo creo que la Constitución hay que reformarla, hay que adaptar a los tiempos. Por ejemplo, en aquella época todavía no estábamos en Europa, las nuevas tecnologías todavía no estaban funcionando. En fin, hay muchas cosas que hay que... el matrimonio gay, por ejemplo, pues todas estas cosas en la Constitución habrá que buscar una fórmula para reformarla. Claro, lo que pasa es que para esa fórmula se requiere de nuevo, volvemos al consenso, claro, y a lo mejor tiene que haber un nuevo gobierno, claro, un nuevo consenso, tiene que estudiarse mucho las reformas que se quieran hacer y luego es una cosa muy larga. Ahora, yo soy partidaria de que la Constitución impide una reforma. Por los años, son 41 años que hemos vivido con los mismos temas y son los años más felices y más en paz que hemos vivido en España. ¿Y cree usted, señora Tellado, que las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy en día, son conscientes de la importancia de contar con una Constitución, con la Constitución que tenemos? Yo no sé dónde hubo el fallo, yo no sé dónde está el fallo, pero yo veo que la gente joven no se da cuenta de lo que significa tener una Constitución. Claro, ellos han vivido una vida muy tranquila, todo hecho, y se creen que siempre ocurrió así. Y no se dan cuenta, no saben o no hemos sabido explicarles, las generaciones anteriores, lo importante que es crear una Constitución, hacerla propia, defenderla y seguir por el camino de la democracia, que es lo importante. Pero claro, se han encontrado todo tan hecho que se cree que esto ocurrió siempre así. Claro, y ahora hay un fenómeno en el que hemos hablado mucho, señora Tellado, que tiene que ver con ese ascenso de los partidos de ultraderecha, que quizá pues traen mensajes que nos recuerdan un poco al pasado. ¿Cómo analiza este nuevo fenómeno que lleva 53 diputados? A mí, la verdad, cada vez que oigo a esta gente expresarse, me recuerda tiempos muy pasados y formas de comportarse y expresarse que no me gustaría oír de nuevo, francamente. No sé, esta gente de donde surgió de repente, había mucha gente que estaría en el PP, por ejemplo, el que está el cuarto vicepresidente de la mesa fue un miembro muy destacado del PP hasta hace muy poco. Pero, francamente, yo, la ultraderecha esta, no soy partidaria de ella. Bueno, precisamente en este último manifiesto del que hablábamos, que han suscrito personalidades de la época de esas Cortes Constituyentes, señora Tellado, hablaban de que se ponía en juego la unidad de España. En un texto que se reconoce las autonomías, precisamente el de nuestra Constitución, pero con esta corriente de seguidores, por ejemplo, de Vox, es un lugar donde por lo visto se aboga por esa desaparición de las autonomías. ¿Se corre el riesgo? Eso no tiene sentido. Es muy difícil, primero, porque es un artículo, el título 8 de la Constitución, que es importantísimo. La prueba es que España ha crecido muy bien dentro de esa Constitución y sobre todo Canarias ha mejorado mucho en todo ese periodo. Yo creo que esto lo dicen, pero ellos mismos saben que va a ser imposible lo que pretenden. Pues Esther Tellado, ha sido un placer que nos haya acompañado, que nos hable un poco de esa época, 41 años atrás, y bueno, que queremos estar todos tan estupendos como usted a sus 90 años, ¿eh? Gracias. A mí me gustaría haber sido un poco útil en el diálogo que he tenido, en fin, aclarar un poco la forma de vivir de todos nosotros. Gracias, pues gracias, señor Tellado. Hasta la próxima. Buenos días.